Para mí es un orgullo y una satisfacción estar aquí en Zafra, en una población muy importante, en una agrupación muy importante y que ha demostrado no solamente hacer las cosas bien, sino crear escuelas de buenos políticos, y aquí hay algunos, ¿no? Y sobre todo, y lo decía y lo expresaba muy bien Manolo, y antes lo dijo José Carlos, tener esa forma de ser, esa forma de gobernar, esa forma de gestionar y ser buena gente, además de buenos gestores y buenos políticos. Yo creo que eso, el haber propiciado y propiciar en las poblaciones un clima social adecuado, de convivencia, ganando espacios siempre de convivencia y luchando contra la crispación, es algo que al final lo valoran los ciudadanos y las ciudadanas, y sin lugar a dudas nos va a permitir seguir gobernando aquí desde postulados de izquierda a partir del 22 de mayo. No tengo la menor duda. Pero es verdad que estamos en momentos muy difíciles y que tenemos que hacer un esfuerzo todos por comunicarnos con nuestra gente. En esta sociedad donde los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión, lo inunda todo, pues tenemos que percibir y analizar, y yo lo único que le pediría a la gente es que lo analice. Ahora mismo hay un escoramiento absoluto de las televisiones hacia postulados de la derecha, yo diría más de la derecha más radical, de la ultraderecha, ¿no? Hay más que repasar las cadenas digitales y ver cómo están, y de lo poco que había más o menos cercano a nosotros, pues también en las últimas semanas están desapareciendo, como es la 4, como es la CNN en español, o como es la 5, donde han pasado a grupos de derecha. Esto es así. Tampoco nos preocupa mucho, hemos vivido situaciones anteriores donde más o menos era parecido y conseguíamos, y para eso estas campañas que el Partido Socialista tenemos la buena costumbre de hacer constantemente, de asistir y ir a los pueblos y comunicarnos directamente con la gente, ayuda mucho, porque esto luego tiene indirectamente un efecto de comunicar en ese boca a boca mucho más nuestros mensajes. Pero sí es verdad que hay que redoblar el esfuerzo, porque en esta situación económica, donde los más perjudicados son precisamente aquellos que nosotros queremos defender más y proteger más, pues crea cierta desorientación y puede hacer lo más peligroso para nosotros, que es un desapego de los ciudadanos, de la política en general y evidentemente de los que nos apoyaban de nosotros. Y ese desapego pues es lo que luego induce a muchos a quedarse en casa el día de las elecciones, y como nadie me ayuda o pienso que nadie resuelve mis problemas, pues no voto, simplemente no voto. Y eso es malo, eso es muy malo, sobre todo para ellos y sobre todo para la gente que más lo necesita, porque el no votar no significa no influir, sino que permite que los otros, que sí votan todos, sean al final los que decidan tu futuro. Y esto es algo que tenemos también que tratar. Hay que ir, aunque sea cabreado, a votar. Aunque sea cabreado, hay que ir a votar, porque si no van a ser otros los que decidan nuestro futuro. Hacemos una campaña también siempre en estas fechas para explicar los presupuestos. Los presupuestos, siempre se ha dicho, es algo que es lo que realmente retrata a un gobierno. Cuando se habla y se intenta decirnos que no hay diferencia entre la derecha y la izquierda, sí la hay. Y una de las formas de observarlo es cómo se ponen las cifras de ingresos y de gastos, tanto la política fiscal de ingresos como las políticas de gastos de gobiernos de derecha y de gobiernos de izquierda. Y eso es lo que también tratamos de transmitir. Cuando parece que las cosas van tan mal también, nos olvidamos, y lo comentaba Daniel Honor, desde que hace poco, no hace mucho, la idea era que casi no se iban a poder aprobar los presupuestos el año que viene, y iba a haber que hacer elecciones anticipadas, con lo que eso podía suponer en un momento tan delicado de la economía española, crear una inestabilidad de unos meses en procesos electorales. Bueno, eso se ha superado. Rodríguez Zapatero ha conseguido esa estabilidad política legislativa, ha conseguido aprobar los presupuestos para el 2011, y por lo tanto eso lo hemos olvidado ya. Bueno, pues eso ya se ha hecho, pero eso es importante, lo mismo que es importante un nuevo impulso con un nuevo gobierno que yo creo que está haciendo, por lo menos en esa capacidad de comunicación tan necesaria en estos tiempos, un esfuerzo importante. Los presupuestos del Estado para el año que viene, como no pueden ser de otra forma, son austeros. Austeros significa que se reducen además las partidas menos necesarias. No podía ser de otra forma. Hay un pacto de estabilidad, hay unos compromisos de disminuir la deuda y de disminuir el déficit, y hay que cumplirlo. Estas son las reglas del juego. Nos gustarán más o menos, pero son las reglas del juego.
y uno no es absolutamente libre y por lo tanto no puede depender de ninguna regla, solamente cuando no debe nada a nadie. Cuando se debe, y en el caso de España y de todos los países, se debe a los mercados, que son esos, a los que le debemos el dinero, pues tienes que aceptar ciertas reglas sin ningún remedio, ¿no? Y yo creo que la lección para el futuro es esa: mientras menos debamos, menos imposiciones nos pueden hacer y más libres podemos ser. Además de austeros, son solidarios. Esta es una constante en todos los proyectos de presupuesto de los socialistas, con los más débiles. Y hay un dato nada más, voy a intentar no dar muchos datos, pero el 58% va a políticas sociales. De cada 100 euros, 58 a las políticas sociales, que son las básicas nuestras, que hay que proteger, que no se pueden disminuir y que por lo tanto no pueden perder calidad, como en la educación, como en la sanidad, como son las prestaciones sociales o la dependencia. Eso es 58 de cada 100. Por lo tanto, eso ya marca, pero además tienen que ser productivos. Tienen que ser unos presupuestos que dentro de las limitaciones y dentro de esa autoridad ayude al impulso económico, ayude también a todas las políticas activas de empleo, a toda la formación ocupacional, con un importante cambio que va a haber en las próximas semanas sobre todo este asunto. La parte de ingresos: suben algunos impuestos, ya se subió el IVA y hay que explicarlo también, que una vez que, a pesar de lo que se ha subido, sigue siendo el tercero más bajo de toda la Unión Europea, de todos los países de nuestro entorno. Bajan las infraestructuras, y hay que decirlo también, bajan las infraestructuras. Si hay que retrasar una carretera un año, pues se retrasa y no pasa nada, antes de quitarle un céntimo a la educación o a la sanidad o a las políticas sociales. Y esto también hay que decirlo, porque no queda más remedio que bajarlo en estas situaciones, y lo hace la comunidad autónoma y lo hacen los ayuntamientos y no pasa nada. Afortunadamente, después de todos los años de gobierno fundamentalmente socialistas en nuestro país, en nuestros ayuntamientos, el nivel de infraestructuras, de equipamientos, de dotaciones de todo tipo ya es por lo menos suficiente para soportar en estos tiempos la disminución de estas infraestructuras. Un dato: a pesar de todo, este es el presupuesto con mayor dotaciones para becas de la historia de la democracia española. El mayor. Eso es un dato. Es decir, algo tan importante como es la igualdad de oportunidades para que todos puedan estudiar, eso no solamente se mantiene, sino que se incrementa. En Extremadura también hemos aprobado nuestro presupuesto. En Extremadura lleva los mismos parámetros. Se aprobó ayer. Se terminó la votación ayer. Los mismos parámetros: disminución del presupuesto, por supuesto, ajuste a los compromisos de menos deuda, menos déficit, para corregir la situación, pero manteniendo las políticas sociales, manteniendo lo básico de la estructura del estado de bienestar, que los socialistas no solamente defendemos, sino que fuimos los que lo creamos. La socialdemocracia creó el estado de bienestar en Europa. Frente a esto, hay que analizar la respuesta de Zapatero ante la crisis, desde el comienzo, y se quiere criticar mucho. Yo el otro día escuchaba a alguna dirigente del Partido Popular decir que había sido una barbaridad, por ejemplo, el Plan E. Cuando comienza la crisis, y nadie sabía antes que iba a ser de esta envergadura, nadie, cuando comienza la crisis, lo primero que hace el gobierno socialista es apoyar a la economía básica. Si no hubiese sido el Plan E, nadie se atrevería a decir que hubiese pasado. Si no, se le inyectan esos 13.000 millones de euros a la economía en todo el territorio, además en buena parte a través de los ayuntamientos, que gestionan de forma más eficaz, como no se había conocido nunca, más rápida y con mayores garantías de todo tipo, incluso de cobro por parte de las subcontratas, que hubiese sido de esas miles y miles de pequeñas, medianas empresas que en todo nuestro territorio existían, que habían de momento, con la crisis absoluta y la parada total de la construcción de viviendas, se hubiesen ido a pique. Y eso las ha mantenido, las ha ayudado a pasar ese primer paso. Por lo tanto, era absolutamente necesario hacerlo. Además de crear empleo, que se creó, además de hacer obras municipales que se hicieron, había que mantener esa estructura, ese tejido empresarial pequeño y mediano que en todos y cada uno de los pueblos y comarcas de nuestro país. Había que hacer una reforma de las cajas. Era perentorio. Se ha hecho. A finales de año prácticamente estará ultimada. Había que apoyar a empresas muy importantes en cuanto a creación de empleo, como la empresa del automóvil, como en otros sectores. Había que hacerlo. Y se hizo en el primer tiempo, en ese año y medio primero, en esos 2 años primeros de la crisis, 2008-2009.
Y eso generó un déficit, evidentemente. Eso fue lo que generó el déficit. Y a partir de ese momento, cuando ya, por la situación de los mercados financieros, que todos sabemos cómo comenzaron, hay que ajustarlo, empieza otro ciclo, y es el ciclo del ajuste, es el ciclo de que ahora hay que reducir gastos. Y eso son lo que obliga a tomar medidas que no son gustosas, como todo el mundo puede entender, de bajarle a los funcionarios el salario, de subir algo el IVA, pero que obedece a la necesidad de ahorrar, por un lado, un gasto y aumentar los ingresos por otro. Y estos ajustes, lo que se trataba también era que tampoco afecten al mínimo a lo básico que antes he comentado. Y mientras tanto, el Partido Popular, ¿qué es lo que hace? Nada. Pedir cada vez, y hemos tenido el debate de presupuestos nuestro ayer y antes de ayer, pero en cualquier ámbito, pedir más gastos y reducir los impuestos y reducir los ingresos. Y al contrario, el Gobierno, desde la responsabilidad más absoluta, desde ese sentido de Estado y de no solamente resolver el día, sino resolver el futuro, es cuando se toman una serie de medidas que tenemos que hacer un esfuerzo importante. Dicho eso, al PP hay que decirle, oiga, vamos a comparar, a pesar de toda la que está cayendo, vamos a comparar ese periodo que ustedes han gobernado, esos 8 años de Aznar, donde era el boom, todo era crecimiento, todo era ingresos para el Estado, que además vendieron las empresas públicas más rentables y obtuvieron con ellos un montón de recursos económicos. Vamos a comparar lo que se ha hecho con estos 6 años de gobierno Zapatero. Las comparaciones es cuando a ellos ya se les cae la máscara, ¿no? Es cuando se les figura, por ejemplo, en inversiones, en Extremadura. En los 8 años del gobierno del PP se invirtieron 824 millones. Eso están contabilizados en los presupuestos del Estado, ¿no? En los 6 años del PSOE, 2.596, 3 veces más. Es lo que se ha invertido en Extremadura, a pesar de las circunstancias tan distintas económicas de un periodo y de otro. En definitiva, de autovías, cuando critican las autovías, durante los gobiernos socialistas de González y de Zapatero, en Extremadura se han puesto en funcionamiento 595 kilómetros de autovía. En los años del PP fueron 95 y en los años del PSOE fueron 500. 500 nosotros, 95 ellos, a pesar de las diferencias de estar en crisis o estar en buenos años. Pero luego nos hablan de austeridad, y ahí es donde ya uno realmente no cabe en su asombro de cómo se puede ser tan cínico como son, porque constantemente nos tienen en la retaíla esa de que hay que ser más austeros, pero ya séanlo ustedes. Nosotros lo somos, lo hemos sido siempre, en Extremadura siempre, austeros, incluso en las épocas de bonanza. Pero es que ellos siguen ahora mismo sin serlo. Pónganse ustedes en el ejemplo del... No se puede decir sea austero o rebaje los cargos públicos o los sueldos de los políticos y mantener en la Comunidad de Madrid 90 personas que cobran más que el presidente de Extremadura. 90 altos cargos. No se puede decir no se endeuden ustedes más y tener el Ayuntamiento de Madrid, que está más endeudado que todos los ayuntamientos grandes de España juntos. O la Comunidad de Valencia, que por cierto nos la ponían de ejemplo hace poco más de año y medio, o la de Murcia, y ahora mismo es la que más deuda tiene y ahora mismo es la que más desempleo tiene de nuestro país. Esto es lo que hay que decirle constantemente, porque al final esa situación cómoda de criticar, no ofrecer nada y simplemente intentar decirle a cada uno lo que le gustaría oír, tiene un recorrido muy corto en términos de coherencia política, en términos de seriedad, en términos de rigor. Y es lo que nosotros, desde el Partido Socialista, siempre hemos querido tener: coherencia, mantener el discurso, mantener los objetivos básicos. Y es lo que nos obliga también a explicar más que a otros cuando algunas de las decisiones no se ajustan al discurso ese en su integridad, como puede estar pasando, obligados por las circunstancias, en estos momentos. Y es cuando, por ejemplo, si se habla de pensiones, la capacidad mediática de la derecha puede hacernos pensar a mucha gente que van a bajar las pensiones. Y no es verdad. Las pensiones, todos los pensionistas van a recibir en enero la paga correspondiente extraordinaria del 2010 por el incremento del IPC. Y en Extremadura el 62% van a ver cómo le suben las pensiones para todo el año 2011 porque son de las bajas.
Y solamente el resto, los que tienen las pensiones más altas, van a ver cómo se les congela. No se les quita nada, se quedan igual. Luego la percepción es, bajan las pensiones. Pero ya, vamos en esto también a compararnos. Vamos a ver lo que hizo el PP, vamos a ver lo que ha hecho el PSOE. En 8 años de gobierno del Partido Popular, las pensiones mínimas, que en Extremadura son muy importantes, son muy importantes, son la mayoría, las pensiones mínimas crecieron el 29%, ganaron 4 puntos de poder adquisitivo si le descontamos la inflación. En los 6 años de gobierno de Zapatero han subido el 49%, han ganado 26 puntos. O el salario mínimo interprofesional, que subió con el Partido Popular 7 puntos y con el PSOE 14, que también afecta a mucha gente en Extremadura. Y eso es la diferencia también entre la derecha y la izquierda. El apoyo a las pensiones mínimas, el apoyo al salario mínimo, que hay mucha gente que le afecta. Y esto hay que decírselo, hay que recordárselo, porque evidentemente ellos no lo dicen. Cuando hablamos de presión fiscal, ya no lo dicen tanto ese discurso, porque se ha evidenciado en los cuadros que se han publicado en los medios de comunicación. La media europea está en el 40,2% de presión fiscal. En España estamos en el 34%. La diferencia todavía es importante. Menos presión fiscal en España que en la media europea. Lo del IVA lo he comentado también antes, ¿no? La deuda, tanto la extremeña como la española es mucho menor que la media europea, pero es que la extremeña, y venía un cuadro en los periódicos, no sé si hoy o ayer, es la menor también que la media española. Eso demuestra que aquí siempre ha habido gobiernos socialistas en Extremadura que han tenido muy claro lo de la austeridad, lo del gasto, lo del no tener excesivos déficits o excesivas deudas, porque sabe, como cualquier familia normal, que eso a la larga te puede perjudicar. Y eso, al mismo tiempo, ahora nos permite afrontar estos malos momentos en mejor situación que otros que han dilapidado y han derrochado los presupuestos y los dineros públicos en grandes festejos, en venidas de papas, de Fórmula 1 o de no sé qué. Esto aquí no lo hemos hecho. Lo mismo que fuimos los últimos en tener una televisión pública en Extremadura, porque consideramos que había otras prioridades anteriores para ellos, mientras otras comunidades tenían 2 y hasta 3, ¿no? El paro es donde más nos duele, donde más nos debe de doler y donde más tenemos que preocuparnos los socialistas desde cualquier ámbito de gobierno por intentar resolver ese drama que en una familia ocasiona cuando alguno de sus miembros está en paro. Mira, en Extremadura, de septiembre del 2008 a septiembre del 2010, en 2 años de la intensidad de la crisis, se han perdido 30.000 empleos. Hay 30.000 parados más en Extremadura, y eso es cierto. Se han incrementado el 34% los parados en Extremadura. Hay muchos de ellos que trabajaban fuera de Extremadura, todos conocemos gente, que luego cuando han caído en paro, sobre todo en el sector de la construcción, se han quedado en paro, se han venido con la prestación a vivir a su casa, ¿no? Y los contabilizamos aquí. Bueno, pero se han incrementado el 34%. En la Comunidad de Valencia, esa que nos ponían de modelo, de ejemplo, se han incrementado 207.000, el 70,3% más de parados en la Comunidad de Valencia que en Extremadura. La media española es el 53%, nosotros el 34%. Que son muchos, muchísimos. ¿Que hay que apoyarlos a tope? Por supuesto. Pero ya, mucho menos que la media española y muchísimo menos la mitad que en la Comunidad Valenciana o en la Murciana. O no. De hecho, que Extremadura siempre iba en el último lugar en cuanto a cifras de desempleo, ya tiene 5 comunidades autónomas que van por detrás de ellos. ¿Eso es un consuelo? No, pero hay que decirlo porque si no, esta gente sigue día a día intentando hacernos creer que aquí que el único sitio donde se pierde empleo, donde hay parados en España es aquí.